Muy buenas noches, estamos en directo aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, para repasar, como cada martes, como cada jueves, la actualidad informativa de Canarias. Y lo vamos a hacer, como siempre, acompañados por Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Puente en Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña, no es puente en el resto de Canarias. Y nosotros, como siempre, bueno, muchas cuestiones que comentar. No sé si hoy vas al baile de magos de la capital. Bueno, no. Santa Cruz celebra su tradicional baile de magos esta noche. También en otros municipios también se celebra el Día de la Cruz, que es fiesta, pero sobre todo en la capital tinerfeña. Y hoy, como dices, David, se celebra ese tradicional baile de magos en la calle La Noria de Santa Cruz de Tenerife. Estamos viendo ya las fotos en las redes sociales, ahí están toda la cúpula política, ¿no?, del ayuntamiento, pues ya disfrutando de un día grande en la capital tinerfeña, día grande el que habrá también mañana, por ejemplo, en un municipio como el de Los Ralejos, con los tradicionales fuegos artificiales. Y bueno, Santa Cruz de la Palma, por ejemplo, Santa también. Cruz de la Palma y muchos municipios y localidades donde es festivo. Nosotros, mientras tanto, eso sí, vamos a seguir comentando la actualidad, porque para nosotros no es fiesta, la información no descansa, y menos en un día como hoy, donde tenemos muchas cosas que contarles. Ayer, de hecho, fue 1 de mayo y 1 millar de personas aproximadamente en Canarias salieron a la calle para exigir luchar contra la precariedad laboral y unas condiciones más dignas. Por ejemplo, la provincia lo titulaba así: casi 1 millar de personas sale a la calle para reivindicar mejores salarios y menos jornada laboral. Los sindicatos canarios alertan de que un cambio de gobierno podría acabar con todos los logros conseguidos. Óscar, un 1 de mayo, una jornada importante, pero que quieras o no, viene marcada también por el éxito de la convocatoria del 20 de abril. ¿verdad? Cierto, Día del Trabajador, se echaban a la calle los trabajadores, los sindicatos, en este caso también fuerzas políticas, para celebrar, para reivindicar, como no puede ser de otra manera, en ese Día del Trabajador, pues una reducción de la jornada laboral, mejores salarios, un aumento de los salarios, mejores condiciones en los contratos estables, no precarios, y marcado con el debate abierto, ¿no?, que creo que además también lanzaban algunas alusiones, algunos argumentos a ese debate de cambio del modelo económico, turísticamente hablando, en Canarias, y que, bueno, pues que en este caso, concretamente al sector de la hostelería, ¿no?, aquellos profesionales, trabajadores que dependen directamente, que están vinculados a la actividad turística, como el sector servicios y la hostelería, pues una mejora en las condiciones, y, como dice, marcado por esa manifestación del pasado 20 de abril. Con las miradas puestas, lógicamente, en el sector turístico. Nosotros hoy, un poco en la línea de seguir informando sobre las condiciones laborales, y después, en el día después de lo que ha sido el 1 de mayo, queríamos hablar con un colectivo que son protagonistas de ese debate sobre las necesidades que hay dentro del sector turístico, dentro de la mano de obra del sector turístico, y sobre todo esa necesidad de mejorar las condiciones laborales. Se trata de las Kellys, de las camareras de piso de los hoteles. Hoy nos acompañaba en Canarias al Día Mónica García, que es la portavoz de la Asociación de Unión Kellys de Tenerife. Con ella hemos hablado de muchísimos asuntos. Mónica es una persona que, para que ustedes lo sepan, bueno, si han visto la entrevista se habrán enterado, a lo mejor ya lo sabían, se tuvo que ir de Canarias para poder trabajar. En este caso está trabajando en Almería, se ha tenido que ir fuera porque en Canarias el hecho de reivindicar, de estar al frente de las protestas de las Kellys, de asociaciones como Kellys Unión Tenerife, le ha costado quedarse sin trabajo, porque ella se ha enfrentado no solo a la patronal, también al sindicato mayoritario, a sindicalistas de base, que es mayoritario en el sector de la hostelería en la provincia tinerfeña. Al final, eso tiene factura, y el miedo que genera, lógicamente, hace que muchas compañeras, bueno, pues no tengan la valentía que ella tiene. Bueno, para nosotros era importante que hoy estuviera aquí y nos hablase, por ejemplo, de qué le pareció el 20 de abril y si es suficiente. Bueno, ya les adelanto que las Kellys están pensando en tomar medidas más agresivas e incluso en irse a una especie de huelga. Bueno, nos lo contaba Mónica García hoy en Canarias al Día. Pasaría si pudiéramos parar? ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto tendría ante no solo el gobierno, sino la patronal, los políticos, los empresarios, los propios empresarios, si nosotras decidiéramos hacer un parón? O sea, una huelga. Bueno, ya no tanto como una huelga, sino tú suponte llegar a tu puesto de trabajo y decir, hoy no trabajo, ¿vale? Porque el tema de hacer una huelga pues es como más grande. Hay que tener una organización y hay que concienciar a las camareras, porque hay mucho miedo. El mismo tema de decir, vamos a parar 2 días, que vamos a llegar al trabajo y no vamos a trabajar. ¿Ustedes creen que los responsables de todo esto dirían algo? Pues nosotras creemos que sí.
Bueno, pues mensaje que va directo, lógicamente, a la patronal turística. Ojo que se están planteando la posibilidad de hacer diferentes paros dentro de las camareras de piso. Bueno, de la patronal hablamos también, hablamos de los sindicatos, hablamos de los problemas que tienen de salud mental, los problemas físicos que generan la carga de trabajo que tienen las Kellys. Pero hablamos también de esa intervención que tuvo el presidente de la patronal de la hostelería, de José María Mañaricúa, en la provincia de Las Palmas, en la cadena SER, sobre esa comparación que hacía entre el convenio de las camareras de piso en la hostelería y el convenio que, por ejemplo, tienen las trabajadoras de limpieza en el sector servicios. Esta es la respuesta que le da a José María Mañaricúa Mónica García de Kellys Tenerife. Yo cuando el señor dijo que la limpiadora de la SER cobraría mucho menos me sentí impactada, ¿no? Y en ese momento pues pensé, bueno, habría que preguntarle a este señor cuánto gana por vender una habitación, a cuánto la vende y cuál es el precio que nos paga por limpiar esa habitación. ¿Por qué él no nos paga a nosotras a razón del beneficio que él obtiene, ¿no? Porque es una miseria con lo que te paga por habitación comparado a lo que él gana vendiendo esa habitación. O sea, ¿ustedes consideran que sería más justo cobrar en base a los beneficios que obtengan, en este caso, los empresarios turísticos? Por supuesto, porque los hemos enriquecido en todos estos años. Son ellos los que están ricos, la población está pobre, la población no sabe cómo va a comer, no sabe cómo va a pagar el alquiler. Y los que han ido llenando las arcas pues son los que han sabido explotarnos. Bueno, Óscar, esto es lo que nos contaba Mónica Sí, García. esto es una reivindicación histórica, esto es una deuda pendiente que tiene la patronal, pese a algunos compromisos. La patronal siempre ha dicho, siempre ha lanzado el mensaje de que han avanzado bueno, para mejorar las condiciones laborales de las Kellys, las trabajadoras de los hoteles y, por tanto, también una deuda pendiente, en este caso, de la Administración. Creo que es clave, insisto, la Administración y la patronal, la sobrecarga de trabajo que entiendo que siguen sufriendo las trabajadoras de hoteles, las trabajadoras de habitaciones de los hoteles, las Kellys, como se les denomina, y desde luego lo está ratificando, evidenciando esta protagonista víctima, en este caso, de ese desarrollo desmesurado del sector turístico, ¿no? Y daba un apunte importante, es decir, los sueldos son precarios, pese a que dicen que los trabajadores de la hostelería tienen por el convenio unos sueldos mejores que otros sectores. Desde luego que a mí me parece que no son las mejores condiciones en cuanto a los salarios. Y creo que además también este es un argumento que hay que poner sobre la mesa en el cambio del modelo económico turísticamente hablando, es decir, de ese argumento, de esa manifestación del 20 de abril. ¿Por qué? Porque tiene que haber un reparto de la riqueza, es decir, factura mucho de manera importante, en este caso las cifras así lo demuestran, la actividad turística en Canarias, pero no, en este caso, bueno, no se visualiza en los sueldos de los trabajadores, pese a que además dicen que aumenta el paro, que hay un crecimiento en cuanto a los datos del paro, porque mantienen esa tesis de que el turismo sigue siendo uno de los principales motores económicos del archipiélago, pero los datos históricamente del paro han sido nefastos. Bueno, por ahí yo creo que van los tiros por la necesidad de que vincular salarios a beneficios, yo creo que sería una manera de que haya una mayor dignidad y una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Hablando de huelgas, la huelga de hambre ha finalizado ya, la que mantenían varios miembros de la plataforma Canarias se agota y que llevaban realizando desde hace 20 días en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, en la Plaza de la Concepción. Esto se produjo a raíz de una asamblea que se celebraba el pasado martes y nosotros en directo por la noche aquí en Canarias al Día les adelantábamos la noticia. Bueno, mejor dicho, la adelantaba el portavoz de Canarias se agota, Víctor Martín, en declaraciones aquí a Mírame Televisión, a Canarias al Día en directo. Vamos a escuchar lo que nos contaba Víctor Martín y cómo en ese momento conocíamos esa noticia que hasta ese momento no se había conocido, más allá de las personas que estaban en esa asamblea, de la desconvocatoria de la huelga de hambre. Así nos lo contaba Víctor Martín. Esta tarde se convocó una asamblea, efectivamente, para, digamos, ir cumplimentando el tercer punto de nuestras reivindicaciones, que era el tema de las asambleas vinculantes, que para nosotros era bastante importante. Y bueno, hicimos una al inicio de la huelga y hemos hecho una hoy también, en la que ya pues lo que planteamos era que hubieran grupos de trabajo durante esa asamblea en determinados temas, que sería, por ejemplo, moratoria, el tema de vivienda, el tema de relaciones laborales, el tema de concienciación. Pues nos hemos dividido así por esos grupos. Allí la gente que asistió pues exponía las cosas que entendía de esos grupos en que podían aportar, y luego en el plenario al final pues cada grupo expuso lo que se podía hacer en temas de moratoria, lo que se podía hacer en temas de acciones, lo que se podía hacer en temas de vivienda, lo que se podía hacer en temas de precariedad laboral o temas de pobreza.
y se quería también que si había un compromiso, ¿no? Se pidió que si había un compromiso de seguir trabajando en estas cosas por parte de las personas que acudieron a esa asamblea. Así que las personas dijeron que sí, que se comprometían a seguir trabajando, y entonces se levantó la huelga de hambre. Lo que hubo es que los huelguistas han dicho que si la sociedad canaria, de que estaba representada en esa asamblea, pues seguía adelante con los trabajos ya organizados para otra próxima reunión, pues se levantaba la huelga de hambre. Ha sido así. Así fue, se levantó esa huelga de hambre después de 20 días. A Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, le preguntaban también en las últimas horas, de hecho, en la inauguración de la exposición de flores y plantas del Parque García Sanabria de la capital tinerfeñala, que acudía también en esta jornada del 1 de mayo, y esto es lo que decía el presidente Fernando Clavijo. Son decisiones personales, las respeté cuando comenzaron y las respeto cuando terminan. A partir de ahí, yo quiero decir que los gobiernos estamos trabajando precisamente porque vemos lo mismo que ve la ciudadanía y somos conscientes. Dije cuando se hizo la manifestación que yo mismo compartía muchas de las demandas de quienes organizaron la manifestación, ¿no? Que no fueron solo ellos, fueran muchos colectivos. Yo creo que esa reflexión y ese reseteo llega en un buen momento, porque uno, pues cuando está creciendo y las cosas van mejor es cuando tienes que revisar todas las cosas que tienes que mejorar, y estamos en esa línea, ¿no? Todos somos conscientes, y digo todo, y lo que digo muchas veces, todas las fuerzas políticas también. Ese modo canario de buscar grandes acuerdos para los grandes problemas, yo creo que es un ejemplo, y yo estoy de verdad orgulloso de que en Canarias podamos hablar, dialogar, sentarnos, alcanzar acuerdos y en aquellos asuntos importantes remar en la misma dirección. Fernando Clavijo, por cierto, muchas autoridades políticas en ese acto celebrado en el Parque García Sanabria. Veíamos a Efraín Medina, incombustible, el consejero del Cabildo de Tenerife. Óscar, en cualquier caso, fin de la huelga de hambre, sí. Lo adelantábamos el pasado martes, y Clavijo en este sentido, bueno, pues respetando, como lo podía ser de otra manera, esa decisión. Sí, era una buena noticia la que contamos el pasado martes, ¿no? El fin, sobre todo por el riesgo a la salud, por el estado de la salud. Así se había decidido en distintas asambleas que van a continuar. Yo estoy convencido que van a continuar promoviendo movilizaciones. Por cierto, que mañana está convocada una reunión entre el presidente Fernando Clavijo, el propio Clavijo, con la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, y el alcalde Rodríguez Fraga, el alcalde de Adeje. Bien, pues hoy en rueda de prensa, creo que aquí está la noticia, la alcaldesa de Granadilla, la socialista Jennifer, lo digo porque era para abordar la reunión mañana, en principio, el Hotel de la Tejita y el proyecto urbanístico de Cuna del Alma en el Portito de Adeje. La propia alcaldesa, es decir, Jennifer Miranda, ha anunciado que no va a acudir a esa reunión. En una rueda de prensa ha dicho, ha cargado contra el presidente, dice, por iniciar una operación de maquillaje político para quitar el foco del gobierno, orientar las instituciones gobernadas por el Partido Socialista, dado que, por ejemplo, ha dicho, no se ha convocado al Ayuntamiento de Arona con un plan parcial, como saben, y convenio urbanístico aprobado recientemente y que incluye la construcción de varios hoteles. Creo que dice la propia, viene a decir la propia Jennifer Miranda del PSOE, Rodríguez Fraga también del PSOE, que aquí se está tratando de utilizar este asunto desde el punto de vista partidista. Por tanto, se ha plantado, no va a acudir a esa reunión con Fernando Clavijo ni con la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila. Bueno, pues la verdad es que decisión valiente. En este caso no sé si acertado o no, si es la mejor decisión o no, pero sí que es verdad que ella en su momento pidió ayuda. Yo escuchaba hoy, por cierto, a Rosa Dávila decir que, bueno, que el Cabildo sí que está dispuesto a ayudar al Ayuntamiento de Granadilla, incluso en la compra de la propia parcela. La verdad es que Rosa Dávila se está posicionando muy a la línea de las grandes reivindicaciones. Después veremos lo que ocurre. Recordemos que también el Cabildo ha decidido empezar a cobrar por entrar a los espacios naturales, aunque esto se va a aplicar a partir del año 2025 en la isla de Tenerife. Pero también es verdad que Fernando Clavijo, cuando le lanzaba ese guante al Ayuntamiento de Granadilla, lo que hacía era decir que fuera el Estado, ¿no?, quien comprase los terrenos, a pesar de que, y esto luego se debatió en el Parlamento, sí que se inició ese trámite por parte del anterior gobierno de Canarias. Además, Jennifer Miranda, la alcaldesa, plantea que también que se asuma el montante económico del proyecto del circuito del motor para estas parcelas. Yo esta tarde hablaba con Dani Duque, que lo hemos entrevistado, el portavoz de la plataforma Salvar la Tejita. Bueno, pues decía que en cierta medida entendía la posición, el paso que había dado, el plantón que ha protagonizado la alcaldesa de Granadilla, Dabona. Dice que recuerda o ha expresado que están indignados, ¿no? Lamentan que pese a esa orden de paralización de las obras por parte de Costa, todavía continúan esas obras de ese proyecto polémico sobre el hotel en Granadilla, Dabona, y luego ha dicho que se pongan de acuerdo, que se pongan a trabajar y que busquen las soluciones. E además también ha vuelto a insistir Salvar la Tejita que pueden asumir, que las instituciones pueden asumir
asumir económicamente esos 25 millones para adquirir las parcelas de este hotel. Entre otras cosas, recuerda que el martes también hablábamos precisamente de esa carta que enviaban en la que ellos hablaban de que se cogieran los 50 euros o 50 millones de euros, no 50 euros, 50 millones de euros del circuito del motor, para que se destinasen, en una carta abierta a Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, para que se destinasen a cubrir, y habría beneficios, lógicamente, sobraría dinero, la compra de la parcela del hotel de la Tejita. Que por cierto, hoy el gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que la comunidad autónoma ha encargado un estudio jurídico para evaluar la limitación de compra de viviendas extranjeras. Forma parte además también este asunto dentro de este debate del cambio de modelo económico turísticamente hablando. Jurídicamente me parece complicado, no sé cómo se puede llegar a limitar, pero bueno, está bien que se estudie y que se busquen alternativas. Hablando de construcciones ilegales, el hotel de la Tejita al menos lo es en la parte de dominio público, así lo asegura la demarcación de costas, que ha instado sin éxito hasta el momento a la promotora a parar las obras en todo lo que es el dominio público, donde no tienen permiso la constructora, la promotora Viqueira, para realizar esas obras del hotel de la Tejita. Bueno, hablando de construcciones ilegales, el Seprona de la Guardia Civil ha iniciado una intensa investigación a 136 personas. Quédense con el dato porque es muy importante esta información. 136 personas investigadas por el Seprona por construcciones ilegales en suelos protegidos de Gran Canaria. Los promotores adquirían el suelo protegido a muy bajo precio, era suelo rústico sobre todo, y luego lo parcelaban y vendían a nuevos propietarios a un precio mucho más elevado y con la falsa promesa de que las viviendas quedarían legalizadas. Muchas de esas personas, lógicamente, en base a esas promesas empezaron a construir una auténtica red de corrupción urbanística que pues realizaba esos actos de especulación con el suelo rústico, con el suelo protegido. Insisto, 136 personas nada más y nada menos en este momento investigadas, Óscar. Estamos hablando de delitos graves, ¿no? De ilegalidades en zonas protegidas, ¿no? Y es una cantidad de personas importante que además recientemente conocíamos que la policía canaria intervenía en unas construcciones ilegales en el municipio tinerfeño de Güímar. Hay que ser contundente con este tipo de actuaciones, repito, en suelos rústicos, en suelos protegidos. Bueno, sin duda, vamos a seguir muy de cerca esa investigación del Seprona de la Guardia Civil. Bueno, hablábamos antes un poco de todas las consecuencias que ha dejado las movilizaciones del 20 de abril, todos los debates abiertos, hay muchos, el hotel de la Tejita es uno, pero también, como decía Óscar, la compra de vivienda por parte de extranjeros que compran prácticamente 1 de cada 3 viviendas que salen a la venta en el mercado en Canarias, pero después hay otra cuestión que es importante y es la de cobrar a los turistas que nos visitan. El Cabildo de Tenerife ha dicho que sí, que los va a cobrar, pero por la entrada a los espacios naturales de la isla. En Gran Canaria, por ejemplo, Antonio Morales ha dicho que ellos lo que van a hacer, en el caso de Roque Nublo, es poner límites al acceso, pero no van a cobrar a los turistas. Pues bueno, detrás de todo esto también está el gran debate sobre la ecotasa. ¿Habría que cobrar, como hacen muchas ciudades europeas y muchos países del continente y de otros lugares del mundo, a los turistas que nos visitan por pernoctar en Canarias? Coalición Canaria, que siempre ha estado en contra, ahora se ha abierto al debate. El Partido Popular sigue completamente en contra. De hecho, bueno, un poco lo que propone el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular es hacer o grabar ese turismo a través del IJIC, un IJIC ecológico, como lo ha llamado Fernando Clavijo, pero hay personas destacadas, militantes, aunque no directamente de Coalición Canaria, pero sí muy coaligadas a Coalición Canaria y que son miembros de la ejecutiva de Coalición Canaria, por ejemplo, como la alcaldesa de Mogán, que han decidido ir por libre y anunciar una ecotasa en su municipio. La alcaldesa de Mogán, Onelia Bueno, así lo ha anunciado y subraya que es una competencia municipal y que redundaría en una mayor calidad de los servicios al visitante, una ecotasa que también entraría en este caso a nivel municipal, Óscar, como ocurre en muchas ciudades que cobran una tasa municipal más allá de la tasa que se pudiera cobrar, por ejemplo, por la comunidad autónoma. La alcaldesa de Mogán no va a esperar a lo que haga su partido o a lo que haga Coalición Canaria y va a tirar para adelante. Turístico, además el mismo planteamiento, el mismo estudio, es decir, el mismo argumento que están planteando, por otro lado, el Partido Socialista. Si las instituciones gobernadas por el Partido Socialista, municipios gobernados por el Partido Socialista en contra de lo que plantea Coalición Canaria del Partido Popular. De hecho, a mí me parece esto un pulso, además también, ¿no? Es decir, va por libre, es un pulso que le hace a la dirección del partido, porque Onelia Bueno, la alcaldesa, como decías David, es importante destacarlo, es miembro de la dirección de Coalición Canaria, una mujer muy cercana al propio, de la confianza además al propio Fernando Clavijo, que es el presidente de Coalición Canaria en el ámbito nacional. Entiendo que es un pulso que está haciendo y que va por libre la propia alcaldesa de Mogán. Y han destacado, por cierto, el propio ayuntamiento, dicen que hasta el momento no hay precedentes en España de un municipio con este tipo de tasa, que en el caso de Mogán se pretende destinar, han dicho desde el propio ayuntamiento, a la conservación y mejora de las zonas turísticas. Destacan, por ejemplo, que en España no hay municipios con tasa turística, pero sí se aplica un impuesto autonómico en comunidades como Cataluña y Baleares. A mí me parece, repito, en este caso un paso que da hacia adelante la alcaldesa de Mogán, pero es un pulso también que está haciendo la dirección del partido.
partido Coalición Canaria. Que además, antes hablabas del posicionamiento en este caso, de lo que ha aprobado en un pleno reciente en el Cabildo Insular de Tenerife, con el apoyo además del Partido Socialista, que hablan de que es una trampa Coalición Canaria-Partido Popular, una enmienda que rechazaron y que había presentado el Partido Socialista, esa cotasa de cara a 2025. Bueno, pues hoy el PSOE, a través del grupo socialista en el Cabildo Insular, su presidente, el expresidente Pedro Martín, han solicitado hoy mismo un pleno extraordinario sobre la cotasa en el Cabildo de Tenerife. Bueno, la verdad es que veremos qué ocurre con ese pleno extraordinario. Al final, bueno, también hay mucha política detrás de todos estos debates, pero yo sí que quiero decir, y eso es así, que yo veo un interés por parte del Cabildo de Tenerife empujado por el éxito de las movilizaciones del 20 de abril, pero un interés que han cambiado los discursos y ahora hay voluntad por hacer cosas, insisto, lo de cobrar por entrar a los espacios naturales era algo que yo recuerdo cuando lo dijo en septiembre López Afonso y le cayeron encima a todo el mundo y tuvo que rectificar. Y ahora ya es algo se les ve bastante convencidos a la presidenta Rosa Dávila, en la misma línea que López Afonso, que además es importante porque López Afonso es presidente, pero es el consejero de turismo, o sea que es importante. Insiste Pedro Martín en que la presidenta Rosa Dávila no ha querido apoyar una ecotasa. Según el expresidente del Cabildo, intenta engañar a la ciudadanía de Tenerife diciendo que pagar por entrar al Parque Nacional del Teide es la ecotasa, es el argumento en este caso del Partido Socialista en el Cabildo tinerfeño. Bueno, y en La Palma sigue habiendo también mucha contestación a esos grandes proyectos que se han aprobado como declaración de interés insular por parte del Cabildo de La Palma en el pasado mandato, pero también en este. Uno que se aprobó en el pasado mandato es ese famoso ecorresort del municipio de Breña Alta. Recordarán que en su día entrevistamos aquí al alcalde de Breña Alta de Coalición Canaria, Jonathan de Felipe, y él nos decía que al ayuntamiento no había llegado nada, no había llegado información sobre ese expediente, a pesar de que el Cabildo había aprobado la declaración de interés insular para comenzar con su trámite. Bueno, lo cierto es que la sociedad palmera se ha seguido movilizando, se ha manifestado en contra de ese proyecto, pero también se ha movilizado para recoger firmas e entregarlas en el Parlamento de Canarias. Ahí lo están viendo, registradas más de 47.000 firmas en el Parlamento de Canarias contra el ecorresort en La Pavona. Más Canarias y Recorte Cero consideran que este proyecto urbanístico es un ecocidio por las implicaciones medioambientales y sociales que acarrea, Óscar. 47.000 firmas que ya están en el Parlamento de Canarias. Significativo, importante. En la Cámara Regional, por tanto, ya en las manos, ¿no?, de los diputados y diputadas que representan en este caso el Parlamento Regional. Es un paso importante, repito, desde La Palma hasta la Cámara Regional. Estamos hablando de La Pavona, en este caso en el municipio de Breña Alta. Le preguntabas al propio alcalde, el nacionalista Jonathan de Felipe. Además, también se recogen firmas, esas 47.000 firmas en medio, otra vez, hay que reseñarlo, de este debate abierto sobre el cambio del desarrollo del modelo turístico y económico en Canarias. Hay que decir también, por cierto, que es verdad que la isla de La Palma, la isla bonita, la isla de La Palma está requiriendo tratando de recuperar el sector, los turistas, los visitantes que perdieron en su momento, primero por la pandemia, como decía el pasado martes, y luego por los efectos del volcán, y de hecho, parece que esta es la apuesta para tratar de crecer turísticamente. Bien, es verdad que La Palma necesita recuperar a los turistas, necesita un empuje económico. ¿Por qué? Porque, como saben, el sector primario, el sector de la agricultura, el sector del plátano es su principal fuente de riqueza. Y como saben los espectadores, se vio tremendamente golpeado el sector del plátano, la agricultura, el sector primario por los efectos del volcán, porque históricamente además siempre se ha apostado por la agricultura en detrimento del turismo. Es verdad que en este caso, pues la isla de La Palma ha tenido un desarrollo sostenible turísticamente hablando y habría que ver, qué paso va a dar a partir de ahora, insisto, con estos proyectos. Y hay que decir que, el otro día, el pasado martes, el presidente Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo Insular de La Palma, ha dicho que dentro de las conferencias de presidentes, a la hora de analizar la realidad turística de cada isla, que tengan una diferencia con La Palma, porque La Palma, decía Sergio Rodríguez, está trabajando para recuperar turistas, que es lo que necesita además también, en este caso, la Isla Bonita. Bueno, ya incluso en su momento lo decíamos, ¿no?, que es verdad que hay una ley de Islas Verdes, que la realidad y la velocidad del desarrollo turístico de La Palma o del Hierro, de La Gomera, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lanzarote, Fuerteventura, como por ejemplo en comparación con Gran Canaria o Tenerife. Pero tampoco sé yo hasta qué punto si estos grandes proyectos urbanísticos y hoteleros son la solución, digamos. Claro, si caben dentro de ese modelo turístico que ha presumido históricamente la Isla Bonita, La Palma. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos de actualidad. En el siguiente bloque vamos a hablar de algunas ofertas de empleo público o procesos de estabilización que se están llevando en Canarias. Vamos a hablar del Ayuntamiento de La Laguna en unos minutos, pero antes nos vamos a centrar en la Consejería de Educación, porque ustedes saben que se había convocado un ambicioso proceso en base al
al cumplimiento de un decreto a nivel nacional que viene por todas las sentencias que están saliendo, sobre todo de la justicia europea, para estabilizar a los interinos de las administraciones públicas, aquellos que lleven más de 3 años ejerciendo sus funciones de interinos. En educación, evidentemente, esto tiene una repercusión muy importante, y la convocatoria que sacó el Gobierno de Canarias, que además decidió retrasar para que no coincidiera con el resto de convocatorias a nivel nacional para estabilizar al personal interino de la Consejería de Educación, bueno, pues ha terminado, por lo menos de manera provisional, que ya se ha publicado el listado provisional de este concurso de méritos para la estabilización del personal interino de esta manera. Así lo publicaba y lo adelantaba hoy Canarias 7. Docentes de fuera de Canarias logran el 52,9% de las plazas del concurso de méritos. Es un asunto muy importante porque hasta el momento, insisto, esto era uno de los grandes debates políticos. Había una voluntad por parte de la Consejería de intentar evitar que esto ocurriera. Se preveía, lo decían los sindicatos, que esto era probablemente lo que iba a ocurrir. Ya lo están viendo. Más de la mitad de los docentes que han obtenido sus plazas a partir de este concurso de méritos son de fuera de Canarias. Educación Pública ha publicado la puntuación provisional de las 28.586 solicitudes. En el cuerpo de maestros solo superan el corte 685 interinos de las islas, el 38,3%. Es verdad que esto es la adjudicación provisional, que ahora se abre la fase de alegaciones, pero Óscar, sin duda, esto es un golpe significativo. Ya lo venían advirtiendo desde los sindicatos, era algo que podía ocurrir y que había muy pocas posibilidades de poder frenarlo, y al final ocurrió. Estamos hablando de un porcentaje importante en comparación, ¿no?, con los docentes fuera del territorio, en este caso peninsular, con los que optan en esta comunidad autónoma, desde luego, ¿no? Y además yo creo que esto es un jarro de agua fría, en este caso para la Consejería de Educación, sin lugar a dudas, y ya, como decía, lo venían advirtiendo los sindicatos. Bueno, lo venían advirtiendo los sindicatos, pero nosotros queremos conocer un poco más cómo va a afrontar esta realidad con la que se ha encontrado, lógicamente, la Consejería de Educación. Así que nosotros le vamos a preguntar a Mónica Ramírez y vamos a saludar a esta hora de la noche a la directora general de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias, a quien agradecemos que nos ayude un poco a entender esto y, sobre todo, a mandar un mensaje a todos esos interinos que hoy se han encontrado con estos titulares, a todas esas personas que han concurrido a este concurso de méritos. Mónica, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, David. Gracias a ustedes por llamar para explicar un poquito cómo nos encontramos con esta noticia que han salido pues ayer. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál ha sido un poco la valoración que están haciendo desde la Consejería una vez que han visto, bueno, pues que así ha quedado la cosa después de esta adjudicación provisional? Bueno, nosotros en principio es verdad que estos resultados eran algo previsibles, porque ya desde el momento que salió la convocatoria, pues el número de solicitudes sí que no nos lo esperábamos. Han concurrido, como decías, 34.292 personas, pero han resultado admitidas 28.532. Quería corregir un dato, si no te importa, y es que efectivamente hay 685 personas del cuerpo de maestros que obtienen plaza de Canarias, de interinos que están prestando servicios en Canarias, y otras 1.141 del cuerpo de secundaria y otros cuerpos. Vale, entonces sí, efectivamente es un 52,9% el que se achaca o se atribuye a personas que no están prestando servicios ahora mismo en Canarias. Y bueno, pues no es una noticia nada grata. Pero es verdad que también nosotros queremos tranquilizar, porque todas las personas que están ahora mismo conformando el bloque 1, que llamamos de personas que ya tienen más de 5 años de antigüedad prestando servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias, y aquellos que tienen una antigüedad mayor del 2016, que es el plazo que establecía esa ley de medidas para que pudieran ubicarse esas plazas en el concurso de méritos, tienen su puesto de trabajo garantizado, pues hay un número mucho mayor de plazas disponibles para nombrar interinos que el que ha sido ofertado. Además de esto, en el mes de junio ya están convocadas las plazas, 1.045 plazas que serán disputadas en el concurso de oposición. Y luego otro dato que también es muy importante que conozcan, y es que el número de jubilaciones anuales aproximado cada año es entre 800 y 900 funcionarios, con lo cual, con la tasa de reposición al 120, pues venimos a incluir en la oferta unas 1.000 plazas de forma anual. Entonces, bueno, eso podrá reparar un poquito ese número de personas que prestan servicios en Canarias que no han podido estabilizarse por este proceso. Mónica, ¿fue un error retrasar la convocatoria en Canarias? Bajo nuestro punto de vista, sí. Es algo que decidió el gobierno anterior.
Es verdad que también fue una petición por parte de los sindicatos con el fin de que se produjera esa estabilización de estas personas que luego han terminado concurriendo también en Canarias con carácter previo a lo que fuera a suceder en Canarias. Este retraso además conllevó salirse de la coordinación estatal en la que todas las comunidades autónomas, salvo 3 o 4, iban en el mismo procedimiento. En ese caso, los aspirantes podían presentar una solicitud en la comunidad autónoma en la que quisieran obtener plaza y por otra especialidad en el resto de comunidades autónomas. Entonces, la realidad es que se les ha dado una segunda oportunidad para participar en ese procedimiento conjunto y luego esta otra de Canarias, y por eso el número de participantes que hay, que como decía, es el 55,88% el que participa de fuera. ¿Y qué posibilidades había realmente? Ahora que, bueno, ahora lógicamente están ya en la adjudicación provisional, poco se puede hacer, pero ¿qué posibilidades o qué otras herramientas se podían haber utilizado para intentar evitar esto? O dicho de otra manera, ¿realmente hay algunas herramientas para evitar que no se presenten personas de otras comunidades autónomas o interinos de otras comunidades? Absolutamente no. Es decir, primero, el cálculo de plazas, que también ha sido cuestionado. El cálculo de plazas ya viene previsto, al igual que la ley de presupuestos anuales establece cómo calculas la tasa de reposición, pues con el número de fallecidos, de jubilados, de personas que salen en excedencia sin reserva de puesto de trabajo. La ley de medidas para la reducción de temporalidad en el empleo público también establecía qué método de cálculo había que tener en cuenta para poner plazas en el concurso de méritos y plazas en el concurso de oposición. Pues de la misma manera que esa normativa estatal básica, que es de obligada aplicación a todas las administraciones, se determina en un real decreto que dispone o decreta el propio Ministerio de Educación. No hay margen, absolutamente ningún margen para aplicar un baremo que no sea ese. Es verdad que también se ha comentado por el personal en general que, bueno, que no se aplica un baremo favorecedor a quienes vienen prestando servicios en Canarias, pero que esta posibilidad no se puede, primero porque hay un real decreto que establece estos méritos a valorar, sino que además no es constitucional. La Constitución establece que la concurrencia tiene que ser por igualdad, mérito y capacidad, de modo que no se pueden establecer condiciones distintas para los distintos territorios, sobre todo en estos cuerpos que son cuerpos nacionales. Óscar. Sí, señora Ramírez, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en este caso con el actual profesorado interino que no consiga plaza en este proceso de estabilización? Por ejemplo, concretamente en especialidades, en este caso con pocas plazas, como italiano o los conservatorios. Bueno, los conservatorios ahora mismo, esa convocatoria hemos terminado, los conservatorios, las convocatorias fueron eliminadas a través de la ley de presupuestos para el año 2023, volvimos a aprobar una oferta y volvimos a aprobar las convocatorias y ahora mismo estamos empezando con este proceso. Conservatorios acaban de terminar de presentar los méritos el día 30, con lo cual empezaremos a baremar a partir de ahora, y el concurso de oposición se va a tener que retrasar porque, bueno, estas vicisitudes que han transcurrido al haberse suprimido la oferta y volver a convocar, pues ya no tenemos margen de maniobra para hacerlas en el mes de junio como el resto de especialidades. Y en las especialidades pequeñas, bueno, ahora mismo lo que hemos detectado es que tenemos posibles problemas en 2 especialidades, efectivamente, italiano y en fotografía. Pero en fotografía 2 personas no obtienen 2 plazas vacantes ahí, de modo que no va a haber problema. Y en italiano, si no recuerdo mal, eran 3 plazas, 3 personas que no obtienen y 1 plaza vacante. Esas otras 2 personas, pues lo más probable, como decía, es todavía tienen la oportunidad de obtener esa estabilidad en el proceso de oposiciones o bien a través de las ofertas de empleo. Pero ahora mismo, en este momento, no va a haber problemas en ninguna especialidad porque, como decía, hay plazas suficientes para todos estos interinos que tienen esa antigüedad que citaba antes. ¿Y cuándo? Sí. Debo comentar también algo y que es llamativo, y es que en 62 especialidades de las 89 creo que eran las convocadas, en 62 especialidades se obtenía la plaza con 9 puntos o incluso menos de 9 puntos. Los 9 puntos se obtienen con 7 puntos en la experiencia, que era el máximo, y corresponde a 10 años de antigüedad en el desempeño de ese puesto de trabajo, y con 2 puntos se obtenían cumplimentando el apartado de formación continua, ¿no? De cursos de formación. Y luego en 27 sí que hubo mayor puntuación, con lo cual, bueno, pues el resultado también se debe a que a los méritos que acumulan los interinos, tanto los que obtienen como los que no obtienen.
Ya, ¿cuándo se prevé o se estima que tomen posesión los que obtengan plaza en este proceso de concurso de mérito y en el de concurso de oposición a celebrar en junio? Pues el concurso de méritos, todo va a depender del número de reclamaciones que lleguen. Ya esta tarde teníamos unas 1000 y pico méritos, o sea, 800 y pico reclamaciones, unos 1000 y pico méritos. Son 15 días hábiles en que vamos a seguir recibiendo estas reclamaciones o subsanaciones, porque hay que decir también que se han rechazado más de 100.000 documentos de los que habían presentado. Fueron más de 700.000 documentos los que hubo que analizar. Entonces, bueno, previsiblemente será muchísimas las reclamaciones que haya que definir, atender, analizar y ver si prosperan o no, con lo cual no sabemos en qué momento podremos acabar este trabajo, de modo que la toma de posesión dependerá mucho de cuándo finalice el procedimiento. Y en cuanto al concurso oposición, disculpa, estos procesos están previstos para culminar el 31 de julio como muy tarde, de modo que estas personas podrán participar en el procedimiento de adjudicación de destino y sí que se prevé que se incorporen el 1 de septiembre, como se hace habitualmente en los procesos de concurso-oposición. Una última cuestión, porque hablando sobre todo de esa gran oferta pública de empleo, de reposición del mes de junio, son 1100 y pico plazas y se suman las 90 y pico de estabilización también del Conservatorio de Música. Claro, es una oposición muy ambiciosa que llega en un momento muy importante. Yo supongo que también para muchas de estas personas que estaban en el concurso de méritos es una segunda oportunidad para intentar también conseguir plaza. Pero ¿cómo están afrontando esta convocatoria? Lo digo porque ahora ya por curiosidad le voy a preguntar cuántos tribunales hay, porque yo a lo largo de estas semanas que he seguido un poco la información, ya se ha publicado el listado provisional de los tribunales, si no me equivoco. Bueno, pues mucha gente está pendiente de esta convocatoria por lo que puede suponer también para personas que se han quedado fuera del concurso de méritos, pero también para las que lógicamente quieren aspirar a esa plaza de reposición. Sí, bueno, actualmente van a actuar 320 tribunales, son unos 1.500 funcionarios que van a determinar quiénes pues obtienen esas plazas. Y bueno, la oportunidad también reside en que este proceso de estabilización por concurso-oposición conlleva unas pruebas un poquito más flexibles que las que se convocan cuando hay un proceso ordinario de reposición, y porque desaparece una de las pruebas de la primera prueba, desaparece el supuesto práctico, y de la segunda parte de la prueba, que es la formación pedagógica didáctica, ya no se tiene que presentar una programación didáctica y defender una programación didáctica, sino únicamente una unidad didáctica, lo cual es un poquito más sencillo y además no son eliminatorias, sino que se realizan más pruebas y es la media la que determinará, junto con los méritos que se acrediten, la obtención o no de una plaza en ese procedimiento. Y una última cuestión. Yo sé que esto genera un debate muy profundo y no voy a pretender tampoco alargar ahora la intervención. Nosotros le agradecemos que nos haya atendido. Pero me gustaría saber, en su opinión, ¿cree que realmente estas oposiciones de reposición de junio están centradas sobre todo en ese personal interino, en ese personal que ya tiene experiencia? ¿O usted cree que equilibran las opciones que tienen también aquellas personas que sin experiencia acaban de sacarse la carrera, están preparadas, formadas para ello, pero no tienen experiencia y también, por supuesto, tienen derecho, si han estudiado, a conseguir esa plaza? ¿Usted cree que hay un equilibrio entre una cosa y otra? Bueno, es que igualmente que en el resto de procedimientos de oposiciones, también suma la antigüedad, suman los méritos, también es una oportunidad. Yo creo que sí es más oportunidad para el personal interino que pueda acreditar esa experiencia, y que igualmente son 7 puntos sobre 12 que hay en el baremo. Y bueno, también la experiencia ayuda cuando hay que exponer una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, que es un trabajo en el aula escenificado ante un tribunal. Pues yo sí opino que bueno, hay cierta ventaja porque se tiene la experiencia, pero bueno, quien estudia y supera la parte de los conocimientos científicos y luego se ha preparado con un preparador o en una academia, esta otra parte tiene todas las opciones del mundo. Es verdad que luego los méritos, si no los acreditan, pues tienen menos opciones, pero bueno, pueden incorporarse en las listas y bueno, tendrán su oportunidad también de iniciar su carrera en esta comunidad autónoma, claro. Pues Mónica, muchas gracias por habernos atendido. Mucha suerte en todos esos procedimientos en que se resuelva ahora el concurso de méritos y en que salga todo bien en esa OPE del mes de junio. De verdad, gracias por ayudarnos a entender estos procesos que son complejos pero que afectan a muchas personas en Canarias, y es muy importante que haya esa transparencia por parte de la comunidad autónoma y de la Consejería de Educación. De verdad, gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Óscar, la verdad es que es un asunto Sí. que afecta a muchísimas personas, mucha gente está pendiente de ese concurso Sin de méritos, duda. pendiente de esas oposiciones, y la verdad es que la situación, bueno... Lo ha explicado perfectamente. Se ella, agradece ¿no? tener una directora general Absolutamente. que nos atienda, no ha puesto ninguna pega, nos ha querido bastante atender. explicativa, Sí, ¿no? sí. Es un asunto complejo, pero bueno... Hombre, que conoce bien el... Absolutamente, ese se mundo, nota que conoce bien la materia. Bueno, es un asunto complejo, pero vamos a ver cómo trascienden en las próximas fechas, de luego, ¿no? Sí, nosotros muy pendientes siempre de oposiciones y también de lo que ocurre en educación. Ahora les vamos a hablar de esas oposiciones de policía local en La Laguna, porque hay alguna novedad de la que nos hemos enterado y queríamos compartir, pero siguiendo un poco hablando de educación, esto se sale de la competencia de Mónica Ramírez, directora general de personal, pero sí que es verdad que también está generando mucho debate el de las ratios para el próximo curso. Vean este titular de Canarias ahora, 25 estudiantes en primero de ESO y 18 en infantil, la bajada de ratios que los sindicatos ven insuficientes en Canarias. Por ejemplo, el sindicato STEC de Intersindical Canarias se subraya que es en los cursos más elevados donde haría falta bajar el número de alumnos por aula. Lo que piden los sindicatos es que se bajen sobre todo en secundaria y en bachillerato, pero la oferta, lo que ha planteado ese plan de la consejería es rebajarlo sobre todo en primaria y en la educación infantil. Sí, hay que decir que el sindicato educativo AMPE Canarias se ha reunido recientemente con Poli Suárez, el propio consejero del área, consejero de educación de la comunidad autónoma. Bueno, AMPE Canarias, que es el sindicato mayoritario, valora de manera positiva este plan de reducción de ratios en los centros académicos, aunque considera, de manera textual lo trasladaban tras la reunión, que la propuesta está muy alejada aún de las necesidades del sistema educativo canario, y a juicio del sindicato, bueno, la disminución planteada es muy insuficiente y espera, al igual que el STEC, que en el proceso de negociación pueda mejorarse con el fin de acercarla al plan de bajada de ratio y a varios años, en este caso presentado por el sindicato, insisto, estos días. Es decir, lo ven, en este caso, bueno, valoran la propuesta, pero están pidiendo un plan más ambicioso con respecto, tal y como les cuenta, la reducción de las ratios en los centros educativos. Bueno, un asunto interesante. Por cierto, vaya imagen lo que nos ha dejado un camión hoy en la capital Gran Canaria, en Belén y María, que perdía la carga y generaba un colapso en el tráfico tremendo. Ahí están viendo esas imágenes, el derrame de la carga de un camión en Belén María colapsa la capital. Decenas de cajas con botellines de vidrio se esparcieron por la rotonda esta mañana y han provocado retenciones kilométricas. Óscar, la verdad es que imágenes tremendas. Tremendo, estamos viendo. impactante, ¿no? Sí, ya peligroso, ¿no? Bastantes problemas tienen... La ciudad, ¿no? Sí, la ciudad con el tráfico. Con el caos que se está produciendo, las ¿no? obras de la Metro Guagua para que ahora, bueno, pues esas imágenes tremendas, ¿no? Sí, Como al perder es la inevitable, carga. suele ocurrir. Imagínate si ocurría eso. Pero es una zona bastante congestionada ya de por sí. Sí, ¿no? esa zona tuvo problemas además, también incluso en épocas de Navidad y en épocas de carnaval, ¿no? Pero imagínense que eso hubiese ocurrido también en el corazón, en el centro de la capital tinerfeña. Por ejemplo, menudo caos se hubiese producido en Santa Cruz, ¿eh? Por cierto, ya que hablamos de Santa Cruz de Tenerife, en este caso de la isla de Tenerife, ya ha llegado la segunda pieza de esas 11, 12 piezas. Siempre me hago un lío con eso, no sé si son 11 piezas. 11 piezas de la rotonda de la pasarela peatonal del Padre Ancheta, ya está allí. Bueno, iba a decir tirada ahí en la rotonda del Padre Ancheta, bueno, no está allí provisionalmente porque se tiene que colocar en su sitio. De nuevo, esto también generó, por cierto, un despliegue del tráfico para su traslado desde el muelle. Un despliegue de seguridad y de tremendo, tráfico. ¿no? Estamos hablando porque son 11, es la segunda, ¿no? Ya, por cierto, el ayuntamiento en este caso se trasladó la escultura de Padre Ancheta de la Facultad de Biología a ese punto donde estaba, ¿no? Mirando al frente del puerto de la ciudad, al puerto de Santa Cruz de Tenerife. A mí me parece muy bien. Esto es un proceso largo, repito, son 11 pasarelas, pero habría que mirar al futuro. Es decir, la idea de esta rotonda, de esta pasarela, es transformar el tráfico en Padre Ancheta, donde se producían retenciones importantes, y por tanto también en la TF5, es decir, en la autopista del norte de la isla de Tenerife. Esa es la idea, la transformación de la movilidad, la transformación del tráfico. Esperemos en un futuro que tenga sus resultados, porque, insisto, lo que está ocurriendo en cuanto al tráfico, a día de hoy, después de más de 20 años de lucha, han pasado todos los partidos políticos, repito, la gestión, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, después de muchas reivindicaciones, demandas, desespero, angustia de los trabajadores, de los conductores, las patronales de la construcción. Insisto, a día de hoy se sigue produciendo un caos. Yo creo que no se ha avanzado de momento en nada, porque el caos es patente tanto en la TF5 como en la TF1, la autopista del sur de Tenerife. Es curioso, ¿no? Porque a pesar de que el tema de la movilidad, lógicamente, estaba dentro Se están de tomando medidas a corto plazo, pero Sí. no suficientes. Tiene que haber un plan contundente de movilidad, que es lo que piden también algunos partidos políticos.
Pero que te iba a decir, ¿no?, que aunque estaba dentro de las reivindicaciones del 20 de abril, el tema de la movilidad sostenible y demás, yo tengo la sensación personalmente de que esto ha pasado un poco en segundo plano ante el tema de la ecotasa turística, de otros grandes debates. Recuerdan que era la prioridad, en este caso ha pasado a un segundo plano. Entiendo que no pasa a segundo plano, que sea públicamente, pero que en los despachos del Cabildo de Tenerife y del Gobierno autónomo se esté trabajando duramente, porque creo que es uno de los principales problemas. Ahora está el debate del modelo económico, pero hay un problema grave en la isla de Tenerife, el problema de la emergencia habitacional, no solamente en Tenerife, sino en el resto de las islas, la emergencia hídrica, la sequía que se avecina de cara al verano en la isla de Tenerife y, sin lugar a dudas, el asunto, el problema estrella que están sufriendo los tinerfeños. ¿Qué le van a contar a los tinerfeños? Que es la movilidad. Es verdad, en este caso con cierta polémica también, ¿no?, con medidas contundentes. Recordarán además también que cuando Rosa Dávila se presentó a la candidatura a la presidencia del Cabildo de Tenerife, habló de 90 días, poner solución a las colas del tráfico. Repito, en la autopista del norte y en la autopista del sur. Luego la polémica también con ese cierre provisional a la altura de Guamasa, donde se manifestaron, donde se movilizaron los propios vecinos de Guamasa. Tuvieron que mantener reuniones con el ayuntamiento y con el propio Cabildo. Pero bueno, es verdad que se han tomado medidas a corto plazo, inmediatas, insisto, en la autopista del sur, en la autopista del norte, pero no las medidas, en este caso a largo plazo, contundentes para poner freno a una situación que ya es insostenible y caótica. Repito, los atascos tremendos que están viviendo los tinerfeños. Repito, que además con mucha paciencia, y luego hay que sacarse el sombrero por lo que han estado sufriendo los tinerfeños y las tinerfeñas. Bueno, les decíamos que íbamos a hablar también de otras oposiciones que han generado muchísima polémica, la de 41 plazas de policía local en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Ustedes recordarán que esto generó mucha polémica, nosotros se lo contamos aquí por los recursos que presentaron muchos de los aspirantes, problemas con la prueba de idiomas, con cuestiones que ellos consideraban que se habían vulnerado sus derechos en esa oposición. Bueno, pues hoy nos hemos enterado, fíjense ustedes cómo son las cosas, a veces nos enteramos de cosas muy a posteriori, pero si son cosas que no se han contado, por ejemplo, esta sentencia que ahora les vamos a relatar, que es de septiembre de 2023, pues no pierde, en este caso, la actualidad como noticia, porque, entre otras cosas, todavía no se ha resuelto el recurso que contra esta sentencia ha presentado el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Bueno, pues ¿qué dice esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2? Y que es una respuesta de Santa Cruz de Tenerife, Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que es una respuesta a uno de los recursos presentados por uno de los aspirantes. Bueno, pues lo que ha decidido es anular el decreto, fíjense ustedes, nada más y nada menos que anular el decreto por el que se publicaban las notas de los aspirantes y finalmente de las personas que pasaron esas oposiciones, esas 41 plazas que, por cierto, ya han empezado, están en prácticas ya en el municipio de San Cristóbal de la Laguna después de superar su formación. Pues bien, esa sentencia considera que, aunque rechaza parte de los argumentos del recurso, de la demanda presentada, sí que estima uno que es fundamental, y es que el Ayuntamiento cometió un fallo de forma bastante grave, teniendo en cuenta la importancia de este tipo de cosas y lo reglado que está todo esto, y es que no publicó el nombre, la resolución por la que se hacía pública los miembros del tribunal de esta oposición tenía que haberse publicado en el boletín oficial de la provincia. Sin embargo, esto no se llevó a cabo, no se publicó en el boletín oficial de la provincia, y esto es un fallo de forma lo suficientemente grave como para que, en este caso, el juez anule el decreto por el que se sacaban esas notas y esas calificaciones de los aspirantes que se presentaron a esta prueba. Bien, esta sentencia, lógicamente, como todas las sentencias, se puede interpretar jurídicamente, hay un debate muy intenso. Insisto, lo que sí que está claro es que se estima parte de ese recurso y que se anula, y lo dice muy claro, se anula el acto de nombramiento de esas personas que han pasado esa prueba, esa oposición, está anulado ese acto, eso es un hecho, pero el Ayuntamiento, los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que eso no es suficiente para anular toda la convocatoria, toda la oposición, han presentado un recurso contra esta sentencia, todavía no se ha fallado ese recurso presentado con el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Otras fuentes jurídicas que nosotros hemos consultado sí que consideran que, evidentemente, si se anula el decreto de nombramiento de los opositores, se está anulando con ello la oposición y habría que retrotraer todo a ese momento anterior, con todo lo que supondría, insisto, el pleito jurídico sigue abierto, pero noticia de importancia, de alcance, porque hay una sentencia que hasta ahora, no me pregunten por qué, pero entiendo que porque las partes no habían tenido interés en que se conociera. El Ayuntamiento de la Laguna, lógicamente, pero los demandantes, por lo que sea, no la habían hecho pública. Hoy nos ha llegado a nosotros, nos consta que les ha llegado
a otros periodistas y nuestro deber es contarlo, lógicamente hablando con el ayuntamiento y contándoles también la versión del Ayuntamiento de La Laguna. Pero noticia de alcance, Óscar, una sentencia que anula el decreto de nombramiento. Cierto, y además en su momento, hace ya mucho tiempo, contamos las quejas, ¿no? En este caso las denuncias públicas que estaban haciendo, los requerimientos, que habían varios aspirantes, no solamente uno, sino varios que habían trasladado, que se habían unido entre ellos para trasladar este asunto a la justicia porque consideraban que no se estaban cumpliendo los derechos, en este caso las condiciones de un proceso como este proceso de selección de agentes de la policía local, funcionarios locales de seguridad en el Ayuntamiento de La Laguna, y este es el resultado. Decía David, si no me equivoco, ya en su momento también se anuló una posición, se anuló, si no me equivoco, hace algún tiempo también en el municipio de La Laguna. Podría ser, por tanto, la segunda vez, no recuerdo las circunstancias de aquella época, pero es un revés, como decía, importante para el propio gobierno municipal, para el propio ayuntamiento. Es un asunto grave y una papa caliente ahora mismo a la que se va a enfrentar el gobierno de Luis Jerez Gutiérrez. Es verdad que no se ha pedido, no hay ninguna medida cautelar, que por tanto el procedimiento puede seguir hasta que haya una sentencia ya firme, hasta que se resuelva ese recurso del ayuntamiento. Pero bueno, veremos, insisto, es verdad que la sentencia tampoco entra en el fondo y acaba tumbando un fallo de forma que al final puede parecer hasta ridículo. ¿Qué más da? Porque además esto se publicó internamente en la web del ayuntamiento, pero no se publicó en el boletín. Y al final, pues, uno piensa también, oye, ¿qué pasa que en un ayuntamiento como San Cristóbal de la Laguna pueda caerse abajo una oposición tan importante como esta por algo tan publicado en el boletín simple, oficial de Canarias? Y en este caso de Santa Cruz de Tenerife. Y además una pena, porque esto tiene sus consecuencias. Estamos hablando de la necesidad imperiosa de los ayuntamientos, en este caso de La Laguna, de la incorporación poco a poco, progresivamente, de más agentes de la policía local. Porque además los necesitan. Claro, los necesita. Estamos hablando de materia de seguridad, porque además, recordarán, lo hemos contado, hay un déficit importante histórico en materia policial, es decir, no están cubiertas ni mucho menos las plantillas de los policías locales, no solamente en La Laguna, sino en gran parte de los municipios de Canarias. Bueno, nosotros con esta noticia que hoy les acabamos de adelantar y que seguramente leerán en otros medios de comunicación en los próximos días, nos despedimos de momento, nos vamos a publicidad, una pausa y volvemos para parar en la isla de Fuerteventura, donde sigue habiendo muchos problemas con el agua, pero también otras noticias de actualidad. Así que no se lo pierdan, una pausa breve y volvemos aquí en Canarias al Día. Bueno, continuamos en directo aquí en Canarias al Día. Como les decíamos, hablar de Fuerteventura, Óscar, porque allí los problemas con el suministro del agua, lejos de mejorar, han empeorado. Sí, lo contaba el otro día, lo avanzaba, ¿no? Después de, además son más graves, se extienden en otras localidades, en otros núcleos poblacionales de la isla de Fuerteventura, un asunto grave del que nadie parece ser, ni ahora ni el anterior gobierno de Coalición Canaria, Partido Socialista, ni ahora en este gobierno, aquel gobierno que era, por cierto, en su momento con varios partidos políticos, hasta que se quedó el propio presidente de Coalición Canaria solamente con un consejero, con una debilidad histórica sin precedentes en el Cabildo. Bien, pues ahora en este gobierno de Coalición Canaria, Lola García con Blas Acosta del Partido Socialista siguen teniendo problemas. Repito, parece ser que se van agudizando incluso más que desde hace ya 6 meses, cuando se creó una plataforma ciudadana de afectados y que de hecho protagonizaron una movilización además importante en la isla de Fuerteventura. Está afectando a la isla, una isla importante, potente turísticamente hablando, y una isla con una sequía, desde luego, que hay que tener en cuenta. A día de hoy, repito, se siguen produciendo cortes, problemas en el suministro del agua en la isla de Fuerteventura, un asunto, desde luego, que me parece preocupante y lamentable. Bueno, y fíjense, nosotros hemos tenido un poco el acceso al registro, ¿no?, de las incidencias que se han producido con el agua en Fuerteventura, que se ha hecho desde la plataforma Tienes Agua en Fuerteventura, que está trabajando y dando visibilidad a este problema. Y es tremendo porque hay algunos núcleos poblacionales que han estado hasta casi 8 semanas sin agua, por ejemplo, entre los meses de marzo y febrero, por ejemplo, en Cañada Negra, en el municipio de Pájara. Pero después, por ejemplo, si vamos a la zona, a Tuneje, a la zona del Caracol, 24, 25, 26, 27 y 28 de abril sin agua. Por ejemplo, si vamos, es que hay casos, algunos casos que son completamente tremendos. Fíjense, en Villaverde, el 10, el 12, el 13, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 25 de abril no han tenido agua. Y así en muchos núcleos poblacionales de la isla, de verdad. O sea, estamos hablando... En zonas turísticas, como por ejemplo La Oliva, Corralejo. Es decir, a mí me parece tremendo. Hay un problema grave, además, como ocurre en la isla de Lanzarote. En la isla de Lanzarote, ya les contaba, también se están produciendo incidencias, como les decía el pasado martes, en algunas zonas, por ejemplo, de San Bartolomé, de Tía, de Teguise, ¿no?, que afectan, en este caso, repito, la isla de Lanzarote, también importante turísticamente,
hablando, pues afectan a los agricultores, a los ciudadanos. Me decía el otro día, lo avanzaba igualmente el martes, el consejero de agua, es decir, de responsable en este caso de asumir este tipo de responsabilidades, este tipo de incidencias, que se debía primero a la alta capacidad turística que está teniendo la isla y al elevadísimo consumo de agua, teniendo en cuenta que en este caso también pues, en Fuerteventura Lanzarote es importante en cuanto al sector primario. No solamente en Fuerteventura, también en Lanzarote. Y hay que decir que en Fuerteventura pues, están teniendo históricamente problemas en las infraestructuras hidráulicas, en sus infraestructuras. Y hay que decir que el presupuesto aprobado por la institución, es decir, Coalición Canaria Partido Socialista, se contempla como prioridad resolver el problema del agua. Hay que decir también que cuando se produjo la movilización, representantes de esta plataforma mantuvieron una reunión con Lola García y hubo un compromiso de crear una mesa de trabajo y hacer un seguimiento a estas incidencias. Según me contaban, de momento no se han vuelto a reunir con la máxima responsable del Cabildo de Fuerteventura. Bueno, pues quien puede darnos más información sobre todo esto es María del Cristo Delgado, que es una de las portavoces de la plataforma Tienes Agua en Fuerteventura, quien ya vamos a saludar a esta hora de la noche. María del Cristo, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches David, buenas noches Óscar. Bueno, lo primero, entiendo que lejos de, como decíamos, comentábamos, lejos de resolverse el problema del agua, esto va peor, ¿no? Si seguimos este registro al que hemos podido acceder, o sea, realmente estamos hablando de núcleos que pasan semanas y semanas sin ningún tipo de acceso al agua potable. Sí, efectivamente hemos llegado a unos extremos que no nos imaginábamos que fueran a suceder hace 6 meses. La situación se ha hecho bastante preocupante en muchas zonas del interior de la isla, de norte a sur. Son poblaciones eminentemente rurales, algunas de ellas, que han llegado pues, a estar pues, 20 días sin agua perfectamente y tenemos constancia de que a día de hoy hay poblaciones que todavía no tienen agua, no les han restablecido el suministro, con lo cual la situación es un perjuicio integral para el bienestar, no solo el bienestar físico, sino también el bienestar emocional de los habitantes de la isla de Fuerteventura, de muchos de ellos. Y se les están dando alternativas, veíamos imágenes, por ejemplo, de esas cubas de agua. ¿Realmente tienen alternativas en todos estos núcleos donde no pueden abrir el grifo y tener agua? No, las alternativas que hay es el acopio de agua cuando tenemos y el racionamiento. Esa es la forma de vida que tenemos actualmente en muchos habitantes de la isla. Tenemos que controlar el agua que gastamos porque no sabemos mañana lo que va a pasar con el suministro. Muchas poblaciones son abastecidas con cubas de agua y cuando falla el agua, la contestación que se nos da al registro de averías del consorcio de abastecimiento, que es un WhatsApp, que los niveles están bajos y que hay que ir recuperando los niveles para que vuelva a llegar el agua a las casas, con lo cual eso se traduce a lo mejor en 24 o 48 horas sin agua. Pero estamos viendo que se siguen produciendo incidencias en febrero, marzo, abril. Claro, María del Cristo, yo entiendo que mientras esperamos por esas grandes infraestructuras que han prometido, algo tendrán que hacer las administraciones. O sea, no están haciendo nada. Supuestamente estaban haciendo, de hecho nos pidieron que les dejáramos trabajar, pero nosotros no hemos cesado en reclamar y reclamar. De hecho, el día 29 de diciembre estuvimos en la comparecencia en el Pleno del Cabildo para expresarle nuestras dudas y nuestra preocupación por la situación que estábamos viviendo. De hecho, es que no ha habido mejoría, esto, ha ido a peor. Y lo que hemos exigido desde el primer momento ha sido transparencia en todo lo que se está haciendo, en todas las inversiones que se están haciendo y en la tan mencionada auditoría que hemos solicitado por activa y por pasiva, y no se nos ha hecho caso, se eluden las peticiones y demás. O sea que... En su momento tuvieron que salir a la calle, fue una manifestación bastante multitudinaria para intentar expresar o gritar, mejor dicho, este drama que están padeciendo muchos vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura. ¿Se están planteando esa posibilidad de que incluso, es verdad que está muy reciente el 20 de abril y en esa manifestación también se habló lógicamente del problema del agua, pero están dispuestas a seguir movilizándose ante esta situación? Estamos dispuestos desde la plataforma a seguir visibilizando nuestro problema y llevándolo a instancias superiores hasta donde haga
falta. La ciudadanía está solicitando que vayamos a Bruselas a reclamar a Europa, porque Europa tiene gran preocupación por el tema del agua en todas las zonas ultraperiféricas y demás, pero esto no llega a dar el salto. Estamos intentando también contactar con gente de la península, expertos en el tema de las cuencas hidrológicas y demás, pero para eso nos estamos ya conformando como plataforma, como asociación ya, formalizándonos, y vamos a seguir batallando con el tema del agua aquí en Fuerteventura, y no descartamos nuevas movilizaciones, pero vamos a estar en todos los actos públicos donde haga falta. Va a estar la plataforma del agua o una representación de la plataforma. Sí, señora Delgado, entiendo que esto no es de recibo porque se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales. ¿Se están planteando o se han planteado, por otro lado, independientemente de las movilizaciones, de llevar este asunto a la Fiscalía? Sí, sí. Nos lo hemos planteado seriamente. El problema es que necesitamos un respaldo mayor de la ciudadanía. Necesitamos llevar a cabo las correspondientes reclamaciones ante los organismos de administraciones locales, ante el diputado del común, y en base a eso pues tendremos que presentar todas las alegaciones y para que se persone la Fiscalía o a través de un abogado en la causa. Ya, porque es tremendo, señora Delgado. Antes contaba que en Fuerteventura presumen de liderar el turismo. Fue una de las islas que se recuperó de las primeras a una velocidad tremenda después de la pandemia, después del cero turístico. Una isla que está sufriendo, como otras islas, una sequía importante. Repito que además depende del turismo, también del sector agrícola, pero nos encontramos con una isla que está teniendo problemas del agua. ¿A ellos no se les cae la cara de la vergüenza? Eso es lo que nosotros también nos preguntamos. La verdad es que los datos turísticos y la situación en la que vivimos los ciudadanos y los pobladores de la isla son totalmente contradictorios. Nadie se imagina por lo que estamos pasando mucha de la ciudadanía de la isla, y la verdad es que nos parece ya de recibo, ya digno de sacar en todos los medios de comunicación a nivel nacional para que vean la situación en la que se encuentra una isla que presume de un turismo de primera calidad, y que la población esté pasando estas necesidades con el agua. Un ejemplo, David, ya para ir terminando, si te parece, es un ejemplo además también de los cambios que están pidiendo, en este caso del modelo económico turísticamente hablando en Canarias, es decir, que están desbordados, llega una cantidad importante de turistas, pero fallan, adolecen en este caso los recursos, en la energía, por ejemplo, los recursos como el tema del agua. El debate sí que tiene que estar también centrado en la isla de Fuerteventura, además una isla que tiene problemas de vivienda, donde además ha proliferado el alquiler vacacional. Me parece esto tremendo. Hay una cosa, María del Cristo, que al final está en el debate, porque también en Tenerife, que por ejemplo se declaró la emergencia hídrica, se planteó, sí. Y a pesar de que en Tenerife lógicamente estamos muy lejos, la isla está muy lejos de los problemas que tiene Fuerteventura, pero se planteaba que al final el turista, hay estudios que lo demuestran, consume entre 2 y 3 veces más agua que un residente. ¿Ustedes creen que en una situación como esta, como la que está viviendo Fuerteventura, se deberían tomar medidas para limitar el número de turistas que lleguen a la isla? A ver, el modelo turístico que hay aquí en la isla, la presión sobre el recurso hídrico puede ser tal, relativamente hablando, porque la mayoría de las zonas, de los núcleos turísticos aquí en la isla, sobre todo los grandes hoteleros, tienen sus propias desaladoras. Entonces ellos mismos depuran su agua para tener a disponibilidad de su clientela y de los hoteles. El problema, nosotros creemos que está en un problema de mala gestión del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura a través del Consejo Insular de Agua. De hecho, el consejero de Aguas declaró en prensa que más del 50% de la producción de agua desalada se perdía, es decir, que no se factura. Con lo cual estamos soportando unas deficiencias estructurales que vienen caminando desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora
la presión poblacional, la carga de turismo, etcétera, que está soportando la isla, está reflejando el colapso. Pero realmente esto viene mucho de atrás y viene de infraestructuras que están deficitarias y un escaso control en el agua que se produce y el agua que llega efectivamente a los hogares. Claro, porque al final yo me pongo en la piel de ese empresario turístico y dice, es impensable, ¿no?, que un turista llegue a su hotel, abra su habitación y vaya a darse una ducha y no salga agua. Eso es algo impensable. Y por eso al final los hoteleros han invertido, por lo que te estaba escuchando, en garantizar ese suministro a través de sus propias desaladoras privadas. Pero claro, si uno hace la reflexión y piensa, dice, bueno, vamos a ver, o sea, que para un cliente, para un negocio sí que se hacen las inversiones con capital privado, pero ¿y qué pasa con las administraciones públicas cuyos clientes, entre comillas, son los ciudadanos y ciudadanas a los que tienen que garantizar el bienestar social? Ahí ha fallado por completo, entiendo, esa concienciación que tienen que tener las administraciones de garantizar un servicio público como el agua, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, esa concienciación a nivel de las administraciones públicas deberían tomar ejemplo de la ciudadanía, porque los ciudadanos sí estamos tomando conciencia de lo que significa el agua como recurso hídrico y el agua como un bien casi de lujo en la isla. Con lo cual, las administraciones públicas tienen mucho que aprender de los ciudadanos y en este caso de la plataforma Tienes Agua Fuerteventura, que lo que ha intentado siempre es, a través del diálogo, lograr acuerdos con transparencia y con cooperación. Bueno, pues esperamos, María del Cristo, que la gente se siga informando, que se movilice, que acuda a la plataforma, que les pregunte, que se asesore, porque al final, si la población se queda callada, pues al final los políticos van a ir mucho más despacio en las soluciones y, sin embargo, si protestan y gritan, seguramente van a conseguir las cosas. Así que desde aquí, felicidades por ese trabajo que hacen para garantizar por lo menos el derecho a poder protestar de muchas personas con algo tan importante, un servicio tan importante como un recurso tan importante como es el agua. De verdad, María del Cristo, muchas gracias y buenas noches. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. La verdad que es tremendo, Óscar. Yo de verdad, o sea, estaba viendo Llevamos años denunciando registro, esta situación. O sea, hay núcleos poblacionales que han estado semanas sin agua. O sea, pero tú imagínate llegar a tu casa y que abras el grifo y no salga agua, que no te puedas duchar, que tengas que racionar agua. O sea, decía María del Cristo que en Fuerteventura racionan el agua. Sí, o sea, un bien tan básico. Es tremendo. Y esto ha ocurrido, esto lleva muchos años sufriendo esta situación. Sí, sin duda, pero años claro, ya denunciando. pero va peor, Óscar. Claro, y esto ocurrió, yo recuerdo haber contado hace ya un año aproximadamente, o 2 años, contar este tipo de situaciones, de episodios con el suministro del agua en la isla de Fuerteventura, cuando precisamente había una inestabilidad política sin precedente en una institución, que era el Cabildo Insular de Fuerteventura. Recuerdan cuando se rompió el pacto, saltó por los aires el pacto, cuando en ese momento habían problemas del suministro del agua, entre otras cosas, el Cabildo estaba gobernado solamente por 2 personas, es decir, formaban parte de ese gobierno insular cuando se rompió el pacto 2 personas, el presidente, Sergio Lloret, y un consejero, en este caso Juan Nicolás Cabrera, que por cierto, uno pertenece a Antigua, que ahí es donde se están sufriendo, se están registrando todavía incidencias, y otro a Tuineje políticamente. Sergio Lloret pertenece a Tuineje, son de las agrupaciones municipales de Fuerteventura, y el señor Cabrera, Antigua. Ellos con representaciones políticas, con cargos públicos y en su municipio sufriendo luego estos cortes del agua. A mí me parece esto tremendo y yo considero que a día de hoy esto es un fracaso político de Fuerteventura, de toda la clase política de Fuerteventura. Ha dado 2 titulares la señora Delgado. No descartan salir a la calle de nuevo, acudir a otras instancias, a Bruselas, por ejemplo, y no descartan llevar este asunto a la Fiscalía porque entiendo que consideran que se les está vulnerando, y yo lo considero también un derecho fundamental, como es, en este caso, la escasez o no recibir agua como bien público importante, esencial que es. Sin duda. Habrá que actuar, habrá que hacer algo, sin duda. No puede seguir Fuerteventura en esta situación, y al final muestra, ¿no?, esa doble imagen de Canarias. La Canarias que habla de riqueza, de turismo, que llega de toda esa Canarias que es real, pero después hay otra Canarias, la de la pobreza hídrica, en este caso, que es la que sufren muchos majoreros y majoreras en Fuerteventura. Bueno, hablando de Fuerteventura, les decíamos que hay varios asuntos, varios titulares que queríamos comentar. Uno, ya nos lo esperábamos, porque por muchas comisiones bilaterales que se junten, por muchas buenas intenciones y palmaditas en la espalda, la realidad es que cuando hablamos de los hoteles de Río Las Dunas de Corralejo, el Gobierno Central, el Ministerio de Transición Ecológica, el Estado, tiene claro que su derribo o sus expedientes sancionadores que van a culminar en su derribo son competencia estatal. Así se lo ha vuelto a repetir una vez más el Gobierno de España al Gobierno de Canarias. La concesión del Oliva Beach es competencia estatal, no autonómica. El Ejecutivo Nacional defiende la literalidad del Real Decreto que traspasó parte de las competencias en materia de costas a la comunidad autónoma y que no incluye las concesiones
compensatorias, como la del hotel ubicado en las dunas de Corralejo, con orden de demolición. Y es que el gobierno de Canarias no le va a quedar otra que acudir al Tribunal Constitucional. Veremos si lo hace, porque al final las relaciones del gobierno de Canarias con el gobierno central son buenas. Son buenas relaciones en este momento con el gobierno de Pedro Sánchez. Veremos si al final se atreven a ir al Constitucional. Pero es que también habría que plantearnos si ante algo que parece tan claro, que el Estado tiene tan claro, que tiene muchos recursos, que estamos hablando del Ministerio de Transición Ecológica, merece la pena gastar recursos públicos en ir al Constitucional, y no habría que, primero, buscarle soluciones alternativas a esos trabajadores, coordinado con la empresa, con la multinacional Río, que tiene beneficios millonarios, no solo a nivel general, pero también en Canarias. Y segundo, que se cumpla la ley, y si se ha incumplido la ley, que se derriben esos hoteles. Absolutamente, si se incumple la ley, pese a que esto es un monstruo empresarial, repito, porque también en este caso se ha procedido a demoliciones o derribo de otros bienes, desde luego más humildes, si me permiten la expresión, en Canarias, y se ha actuado con la máxima contundencia ante la legalidad o ante la ilegalidad. Y en este caso, pues bueno, prevalece, parece ser la sensación, el todopoderoso, la todopoderosa empresa, en este caso, que está al frente de este hotel en la isla de Fuerteventura, la Oliva Beach. Y decías una clave, David, yo creo que en este caso hay que, independientemente de la decisión, que se va prolongando en el tiempo, y esto desde luego lo que provoca incertidumbre entre los trabajadores, lo que hay que buscar alternativas, es decir, una alternativa a los trabajadores, los que dependen, los que trabajan y desarrollan su actividad en este hotel. Yo recuerdo que Mario Cabrera, el que fue presidente del Cabildo de Fuerteventura, máximo responsable de Coalición Canaria en la isla, dijo que había que buscar de inmediato un plan B, la alternativa. Y yo pregunto, ¿hay un plan B? ¿Hay una alternativa para reubicar a toda esa masa importante de trabajadores que están, insisto, desarrollando su actividad en este hotel? Lo pongo sobre la mesa. Bueno, yo voy más allá, es decir, bueno, ante ese escenario, ¿qué es posible? Vamos a poner, esto no es así, pero pongamos que hay un 50% de probabilidades de que le den la razón al gobierno central y un 50% al gobierno de Canarias. Habiendo un 50% de probabilidades, que yo creo que son más por el estudio que hemos hecho de este asunto y por cómo se está pronunciando y por la documentación que hay en ese traspaso de costas, pero bueno, pongamos que es un 50%. ¿Tú no crees, Óscar, que ya es suficiente para que estén trabajando ya en paralelo? Es decir, mientras esto se resuelve, vamos a buscar una alternativa para que cuando llegue la sentencia, si finalmente se va al Constitucional, no digan, ¿y es que y ahora qué hacemos? Claro, previsión y planificación. Oye, paren, no derriben, esperen. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo ya, no sé exactamente la fecha, ¿desde cuándo empezó este debate? Comenzó esta preocupación. Mira, era Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura, cuando le propuso a Río la posibilidad de reubicar los hoteles en otros suelos de la isla de Fuerteventura. Él nos lo contó aquí en una entrevista. Era presidente Mario Cabrera antes de que lo fuera Marcial Morales. O sea, estamos hablando... 2006 puede ser. Sí, estamos hablando de más de 15 años aproximadamente. Yo recuerdo que de hace ya muchos años... Casi 20. En esa fecha salieron los trabajadores, el personal a manifestarse, crearon una plataforma. Han tenido tiempo de sobra. Claro, muchos años que se creó esa plataforma, insisto, protagonizada por los trabajadores, que ha reivindicado y ha salido a la calle durante todo este tiempo, porque lo que provocan es la incertidumbre, la agonía, en este caso el malestar, la indignación de los trabajadores y de la sociedad, en este caso de la isla de Fuerteventura, que entiendo que apoya en este caso a su compatriota, a los propios trabajadores. Durante este tiempo no ha habido previsión, repito, para buscar una alternativa de realojo y salvar, en este caso, el puesto de trabajo de muchas personas que trabajan en ese hotel de Fuerteventura. Bueno, seguimos en Fuerteventura, en este caso en la capital, en Puerto del Rosario, porque allí saben que hay un rifirrafe político intenso que gobierna allí Coalición Canaria con el Partido Socialista, que el Partido Popular está en la oposición. En Fuerteventura se da esa circunstancia tan anómala. En Canarias, después, como suelen ser habituales esos pactos en cascada, donde Coalición Canaria y Partido Popular no gobierna Coalición Canaria con el PSOE en contra de lo que ocurre en el Ejecutivo Autonómico, y en la oposición está el Partido Popular. Por cierto, quien está liderando la oposición del Partido Popular en Puerto del Rosario es Fernando Enseñat, el que fuera presidente del Partido Popular en la isla, y la causa, según Coalición Canaria, de que no se llegara a un acuerdo y que finalmente ha sido poco a poco apartado por la dirección del partido de la dirección en la isla de Fuerteventura. Pero quiero que vean este titular, porque el Partido Popular ha dado una rueda de prensa para cuestionar la subida de sueldo del alcalde y concejales de Puerto del Rosario, porque consideran que no tiene justificación. Según el alcalde, no es una subida, es una actualización. Pero para el Grupo Popular no es ético, aunque sea legal. Bueno, este tipo de cosas evidentemente, claro que son legales. Se puede haber una subida de sueldo porque siempre que esté dentro del límite que marca la ley. No es que todas las subidas de sueldo sean legales, pero sí que hay un límite que marca la ley, y mientras esté dentro de ese límite, pues no hay problema, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, otra cuestión es si es el mejor momento para que haya una subida de sueldos o no de los políticos, y qué fácil, y todo hay que decirlo, estamos hablando de un aumento sobre un 13% en el sueldo del alcalde, que va a pasar a cobrar 55.000 euros brutos anuales, y un 25% más para la mayoría de los concejales, que se quedarán en 50.000 euros
anuales. Yo creo que esto en cualquier caso sí que genera un debate social importante. Sí, y además, en medio además también de la mala gestión que hemos venido de contar hace escasamente unos minutos, un problema en la isla de Fuerteventura, en la capital Puerto del Rosario, que también se ha visto afectada por los problemas del agua, pero sin embargo a ver cómo justifican que sus responsables se suben el sueldo, en este caso el alcalde y los concejales, tal y como denuncia Fernando Enseñat del Partido Popular, el que está venido siendo el presidente del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, además también con aquella guerra interna que se abrió en torno a la isla con los pactos, porque al final no pudo pactar, no pactó Coalición Canaria con el Partido Popular porque consideraban que Fernando Enseñat y algunos concejales del Partido Popular habían gestionado mal ese pacto, y Coalición Canaria al final optó en este caso por pactar con el Partido Socialista, pese a que hubo pactos en cascadas, Coalición Canaria, Partido Popular en gran parte de las instituciones canarias. Bueno, dicho lo dicho, me parece... El alcalde, ¿verdad? David de Veras, el alcalde de Coalición Jiménez, Canaria, con Juan Jiménez, en pacto del PSOE, que Juan Jiménez en el anterior mandato, así es, fue alcalde de Puerto del Rosario. A mí me parece que no es de recibo y además muy difícil de justificar de cara a la opinión pública, de cara a los ciudadanos. 850 euros más aproximadamente al mes es lo que denuncia el Partido Popular. Bueno, ahí quedan las conclusiones. Yo soy de los que piensa que a los políticos hay que pagarles bien, obviamente dentro de lo que marca la ley, porque es una manera de que tampoco se corrompan, porque si no se les paga poco, después es más fácil que se corrompan, pero también es verdad que lo que no puede ser es que el municipio tenga un montón de problemas sociales como los que tiene, además, y que parezca que la prioridad sea la subida de sueldo. El paro en Fuerteventura es alto, hay un problema de falta de puestos de trabajo que además se vio sacudido, como decía yo, por el cero turístico, y no sé si se han ido recuperando, entiendo que sí, porque se ha ido recuperando el sector turístico, pero los datos del paro en época de pandemia en Fuerteventura eran tremendos, eran demoledores. Y la isla de Fuerteventura es una isla con muchas carencias en muchos sentidos. Esto contrasta al final, es lo que hablábamos, ¿no? Las dos velocidades que tiene la sociedad en Canarias en general, y en muchas islas, en algunas como Fuerteventura, se refleja claro. Mientras que hay un turismo boyante que sigue marcando récord y sigue generando importantes beneficios para las grandes cadenas hoteleras, después nos encontramos con problemas en la sanidad, problemas en la educación, problemas sobre todo con algo tan básico como el suministro del agua, pero también problemas en la justicia. Ven este titular de Canarias 7, la precariedad de medios en la justicia de Fuerteventura llega a su límite. A la falta de instalaciones y de personal se le une la inseguridad que viven los funcionarios en edificios judiciales, y por eso han remitido, fíjense, quejas al Ejecutivo y también al Ejecutivo Autonómico, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Óscar, precariedad laboral falta en los de medios en juzgados, Fuerteventura, ¿no? Esto depende directamente de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno Autónomo y del TSJ, es decir, el alto tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y además esto ocurre en una isla donde, pese a que en este caso bueno, pues no tiene un volumen importante de habitantes, de ciudadanos, no es una isla en este caso bueno, pues considerada como de una población importante. Sí que es verdad que ha incrementado la población porque, repito, es turísticamente Fuerteventura importante. Hay problemas, hay asuntos graves, han ocurrido asuntos graves en este caso en la isla de Fuerteventura, algunos investigados, algunos que se han resuelto, algunos crímenes, algunos asesinatos, algunos casos de apuñalamientos importantes en la isla de Fuerteventura, que a mí me ha llamado la atención. No estoy diciendo que sea una isla insegura, pero han ocurrido hechos, desde luego, llamativos, y que los órganos judiciales, en este caso, que lo que necesitan es agilidad, velocidad para resolver los casos, se encuentren con falta de medios. A mí me parece esto un asunto que tienen que tener en cuenta, tienen que resolver de manera inmediata el Gobierno Autónomo y el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Además, una isla donde vive de muy cerca la incesante llegada de inmigrantes, el fenómeno de la inmigración, que necesita también unos órganos potentes para tratar de dirimir problemas que se puedan relacionar con el tema de la inmigración, el fenómeno migratorio concretamente. El otro día uno de los encausados, de hecho, bueno, pues mientras lo trasladaban, pues, no sé cómo pudo pasar, la verdad, pero bueno, eso demuestra la falta de seguridad que existe. Al final consiguió coger piedras y lanzarlas contra 4 ventanas del juzgado, ¿no? Hay imágenes de cómo quedaron esas ventanas, y eso demuestra también esos problemas. En 2022 hubo una persona que se llegó a suicidar. Sí. Tirándose desde una segunda planta del Palacio de Justicia en Fuerteventura. Y claro, son cosas, no hay, por ejemplo, según contaba un informe que se presentó por el juzgado en el año 2022, no hay ni siquiera un equipo psicosocial adscrito a la isla y que pueda ayudar en cuestiones tan importantes como la salud mental de las personas que en un sentido u otro tienen que pasar por un juzgado. Bueno, precariedad
y mucha en la isla de Fuerteventura. Decía yo que asuntos que se investigan raros además también, que tienen que ver con la delincuencia, la inseguridad en Fuerteventura. Quiero dejar claro que no es una isla insegura, pero pese a su población ocurren asuntos que a mí me han llamado la atención. Hemos conocido hoy, por cierto, hablando de un asunto, se conocía hoy que el TSJ confirma 3 años de cárcel a los dueños de un club cannábico en la isla de Fuerteventura. Pues un asunto también delicado. Noticia de suceso. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Al final también nos merecemos un pequeño descanso. Óscar, ustedes no lo ven, pero tienen las polainas puestas, así que no voy a ir, no puedo ir. No, él se va al baile de mago. No voy al baile de mago, pero tú sí que las tienes puestas. No, yo recuerdo el baile de mago en Santa Cruz, una anécdota, porque lo veíamos los periodistas, cuando coincidía en épocas electorales, a las puertas, en la antesala de procesos electorales, los partidos políticos, las fuerzas políticas que se representaban o que se iban a presentar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, repito, cuando coincidía el baile de mago a las puertas de un proceso electoral, unos y otros se daban absolutamente codazos en esa romería, y todos ese baile de mago luchando para buscar la instantánea, la foto, y en este caso, pues muy pegados a los ciudadanos, a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife, vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife, porque yo siempre dije que además, como hay una influencia importante en el corazón de la ciudad, en aquella Noria, creo que era un foco importante de captura de casa de votos en Santa Cruz de Tenerife. Ahora no habrá codazos porque no estamos en un proceso electoral. No, claro, todavía falta, ¿no? Pero es una cosa como muy folclórica, ¿no? En la que los políticos consideran que tienen mucha visibilidad y que es una zona para captar votos. Pero hablando de esas peleas, yo recuerdo... La guerra de las banderas. Eso te iba a decir, la guerra de las banderas, creo que fue en 2008, sí, ¿no? Claro, el alcalde... El PP y Coalición gobernaban juntos, pero después se peleaban. Claro, uno ponía las banderas de España y el otro las de Canarias, ¿no? Absolutamente, hubo una guerra interna. Ángel Llanos Castro, fruto por esa guerra entre ellos para buscar la foto, para hacerse la foto con los vecinos de Santa Cruz de Tenerife. Se daban codazos porque, insisto, es un baile de mago muy tradicional, muy bonito, muy importante para la ciudad, pero con mucha gente de todas las edades. Yo recuerdo la famosa guerra, yo la conté, la guerra de las banderas, Coalición Canaria, ATI, con Miguel Serolo como alcalde, y Ángel Llanos como primer teniente alcalde, que era el líder del Partido Popular. Ellos luchaban para colocar sus banderas de España, y desde luego, en este caso, Coalición Canaria ATI, las banderas nacionalistas, y hubo una guerra, porque yo recuerdo en aquella época que habían, aunque ellos no negaban, 2 ayuntamientos paralelos, es decir, el ayuntamiento de Ángel Llanos y el ayuntamiento de Miguel Serolo, aunque un Miguel Serolo inexistente, porque no estaba, ni se le esperaba, ni se le veía. Yo te iba a decir que realmente yo creo que había 3 ayuntamientos. Estaba uno, el de Miguel Serolo, que era el alcalde, pero que ya estaba de vuelta, muy agobiado y acosado por todo el tema de las teresitas. El ayuntamiento de Garcerán, de la sede de Coalición Canaria, con Bermúdez, que iba a ser el candidato, el sucesor de Bermúdez, de Miguel Serolo, y luego fue una época tremenda que yo creo que hay que olvidar. Pues sí, 3 ayuntamientos, el de Serolo, el de Ángel Llanos y el de Bermúdez, que entonces quería ser candidato. Recuerdo que en el año 2007 Bermúdez se veía como candidato, y en un acto en el Parque Marítimo, pues Serolo, sin que nadie se lo esperara, dijo que él iba a ser el candidato. Y ahora habría que ver en su momento, pero todavía no, todavía es pronto, quién será el sucesor de José Manuel Bermúdez a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, quién será el candidato del Partido Popular, si va a ser Carlos Tarife, que comienza en su nueva andadura, porque es la primera vez que Carlos Tarife optaba a la alcaldía, en este caso como candidato a la capital tinefeña. Yo creo que Carlos Tarife ya no va a volver a ser candidato. Bueno, habría que ver cómo termina el mandato. Mi opinión. Habría que ver cómo termina el mandato. No obtuvo un mal resultado. Si se compara con los resultados del pasado del Partido Popular, sí, pero bueno. Pero yo noto como que en el partido no tuvo mal resultado. No les hace mucha gracia el perfil de Carlos habría Tarife. que ver. También él luchó mucho para ser candidato. Sí, sin duda, ya tuvo su oportunidad. Claro, y es verdad que al final no tenían un candidato consolidado, histórico, de mayor renombre, de mayor conocimiento. Y es verdad que en este caso sí ha hecho una buena labor. Hizo una buena labor Carlos Tarife como concejal y en el Partido Popular de la isla de Tenerife. Y habría que ver en este caso el Partido Socialista, si va a continuar ya por tercera vez Patricia Hernández, actual diputada regional, como candidata. Yo creo que al final ya en la siguiente legislatura, en el siguiente mandato, mi punto de vista, yo creo que tiene que haber un cambio y no creo que vaya a seguir o vaya a optar a la alcaldía de nuevo Patricia Hernández como candidata, insisto, a la alcaldía de la capital tinerfeña. Porque en caso de que Patricia Hernández dé un paso a un lado o el partido decida, aunque ella es secretaria general del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, que ya es su final, repito, en la vida municipal, va a tener el PSOE un problema grave de recambio, insisto, en Santa Cruz de Tenerife. A mí, esta es mi opinión, vuelvo a decir, no me pareció un buen resultado el de Carlos Tarife en las últimas elecciones. De hecho, en un momento de ola del Partido Popular,
yo esperaba una subida mayor del Partido Popular, que venía de estar incluso haber sacado menos votos, es verdad, con Guillermo Díaz Guerra, menos votos que incluso Podemos en las anteriores elecciones. Y en esta la subida me pareció muy pobre. Buen resultado que consiguió Cristina Tapión en 2011, que ganó las elecciones en Santa Cruz de Tenerife, aunque no pudo ganar. Y buen resultado del Partido Socialista Patricia Bermúdez Hernández, en aquel momento con José Ángel Martín. Sí, que bueno, con Julio Pérez. Perdón. Con Julio Pérez. Y el Partido Socialista al final, si Patricia Hernández no va a continuar, insisto, en el próximo mandato como candidata, a ver los recambios del PSOE, a ver los experimentos. Porque menudos experimentos hizo en su momento el PSOE con Manuel Santana, luego en este caso, bueno, pues buscando candidatos que no tenían, porque no han creado en este caso a posibles candidatos, gente joven en la agrupación local, una agrupación local del Partido Socialista, por cierto, que parece cerrada a cal y canto, porque yo creo que ahí no hay ya ni reuniones de partido. Yo creo que cuando se acerquen las elecciones verás cómo se activa todo el PSOE y cómo se activa la propia Patricia Hernández, que yo sí que creo que va a volver a repetir como... Hay que decir que ganó las elecciones, por cierto. Sí, bueno, nos despedimos, Óscar. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Nos vamos, les invitamos, eso sí, el lunes en Infecar, en el Centro de Ferias y Congresos de Las Palmas de Gran Canaria, se va a comenzar un foro muy interesante de Idearia 2024 organizado por la red Anagos, por colectivos que se mueven dentro de la economía social y solidaria, para hablar de trabajo digno. Ahora que venimos de la resaca del 1 de mayo, va a haber ponentes muy interesantes, gente que se va a hablar, por supuesto, de la situación de las Kellys van a estar representadas y otros muchos colectivos para hablar de la necesidad de que haya un trabajo digno. Eso será a partir del lunes durante varias jornadas, comienza a las 4:30 de la tarde, hay varias autoridades, estará la propia alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y otra serie de personas, pero a partir de ahí, a partir de las 5:30, comienzan ya las mesas de debate que yo les invito a nosotros. Mírame Televisión estará allí representada también, así que vamos a estar muy pendientes también de todo lo que ocurre. Les invitamos a que, si están en Gran Canaria, si están en la capital Gran Canaria la próxima semana, se apunten en su agenda Idearia 2024 en Infecar. No se lo pierdan. Nosotros nos despedimos. Que pasen un feliz fin de semana.